Ok, agarre su Biblia, prepárese, vamos a orar, entrar en la palabra junto. En su casa también vamos a prepararnos en ese día para aprender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, que tu fidelidad es inmensa. Tu palabra dice que es nueva cada mañana tu misericordia, Señor, y esta mañana es nueva, así que la recibimos para perdón, la recibimos para avance, la recibimos para victoria, recibimos lo nuevo tuyo cuando el sol salió, Señor. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles, en tiempos confusos, en tiempos donde mucha gente no sabe ni para acá ni para allá, pero tú no eres sorprendido por nada de eso, Señor, así que apelamos al Dios de los cielos en ese día, que tú continúes dirigiéndonos, hablándonos en esta tarde aquí en nuestra iglesia, Señor, y que esa palabra haga una obra en nuestros corazones para la eternidad, que no se quede aquí solamente, sino que vaya a nuestros hogares, a nuestros lugares de empleo, a nuestros hijos, donde quiera que estemos, Señor, que tu palabra nos hable en este día. Y te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo, porque nunca nos hemos considerado mejor que nadie. Al contrario, Padre, hemos dicho que colaboramos junto con ellos, como dice tu palabra. Bendícele a ellos también. Avanza tu iglesia en cada área, cada pastor, dale la fortaleza para compartir tu verdadera palabra. Inclusive, Señor, la iglesia perseguida hoy día, Señor, dale fortaleza a nuestros hermanos que reciben persecución por haber dicho, creo en ti, Cristo. Fortalécelos hoy. Haznos dignos de poder caminar juntos con ellos algún día en el cielo. En el poderoso nombre de Jesús. Toda su iglesia dice, amén. Qué tremendo. Hay algo tan poderoso que sucede cuando nosotros vemos la palabra de Dios y la creemos tal y como nos dice. Vaya al libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 5. Ahí vamos a mantenernos hoy día. Libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 5 y Mateo capítulo 18. Van a ser los dos centrales, los dos versículos centrales que vamos a tener hoy día. La semana pasada yo comencé hablando un tema que Dios puso en mi corazón, se llama arreglando la enemistad. Y cada uno de nosotros tenemos una enemistad en cierto sentido que ha poseído, que ha tocado nuestra vida. Y hablamos la semana pasada que la primera enemistad que existe es la enemistad con Dios. ¿De dónde viene eso? Dios no quiere ser enemigo de su creación. Eso viene porque muchos de nosotros comenzamos desde el principio, desde Adán y Eva, a evaluar la vida con otro sistema distinto. Ven, Adán y Eva, cuando Eva pecó y luego le dio a su esposo y el pecado entró por medio del hombre, aunque la mujer tomó la primera acción, dice la palabra de Dios que sus ojos fueron abiertos cuando Adán participó del error de su esposa. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? Y es tan importante entender eso porque la autoridad había sido dado a Adán sobre la tierra, aunque Dios dijo ambos que se multipliquen, que la avancen. Pero había sido puesto sobre él una autoridad y en la casa, en el hogar, hay una autoridad divina puesta sobre el hombre de acuerdo a la palabra de Dios para dirigir, para hablar. Y es tan importante que usted y yo entendamos eso, que no lo tomemos a la ligera, ni minimicemos a nuestras esposas y sus opiniones y sus deseos, pero tampoco nosotros no ignoremos el poder de nuestra voz u opinión en el corazón y la vida de nuestras familias. Está conmigo hoy día. Y cuando usted y yo evaluamos la vida desde un punto de vista equivocado, entramos en una enemistad. Adán y Eva comenzaron, dice la palabra de Dios, cuando ellos participaron, sus ojos fueron abiertos y pudieron evaluar el bien y el mal. Es decir, vieron que estaban desnudos. Adán y Eva, antes de participar, hasta ese momento, no sabían que estaban desnudos. Y igual usted y yo comenzamos a evaluar la vida desde los ojos de vista, desde el punto de vista de la carne, de la naturaleza, y no desde el punto de vista divino o dirigido por Dios. Y cuando yo hago esa evaluación, lo estoy haciendo desde un punto de vista que no viene de Dios. Está conmigo hoy día. Y es por eso que necesitamos a Dios involucrado en nuestras vidas para poder ver las cosas de otra manera. Y la primera enemistad vino con Dios. Pero esa enemistad fue resuelta en Jesucristo. Escuche eso, Jesucristo es el eslabón entre mi naturaleza y la naturaleza divina. Jesucristo es el eslabón, es decir, es la unión entre mi naturaleza y la naturaleza divina. Fue Cristo el único que pudo ser 100% hombre y 100% Dios. Fue el único que pudo unir dos cosas que estaban completamente separadas. Fue Jesucristo que hizo eso. Él vino a unir esas dos cosas y decirnos a nosotros, a ti, a mí, ¿sabes qué? Yo necesito que tú camines ahora en esa manera. Y es por eso que yo necesito su ayuda espiritual. Porque el hombre espiritual está separado de la naturaleza de Dios. Y solamente en Cristo podemos encontrar la unión y el deseo que andamos buscando. Y es por eso que la primera relación que hay que unir
es nuestra relación con Dios. Y en la palabra de Dios hay una palabra que se llama reconciliación. Puede decirlo conmigo, 1, 2 y 3. Reconciliación. Si quiere escribirlo en los comentarios, póngale reconciliación. Esa palabra es literalmente unir dos cosas que son enemigas. Reconciliación, unir dos cosas que son enemigas o contrarias. Así que cuando yo reconcilio algo, estoy uniendo dos cosas que naturalmente están separadas. Y Cristo nos mandó a decir algo tan importante por medio de Pablo, el escritor del libro de Corintios, y nos dice lo siguiente, dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Uy. Pablo acaba de decir, mire, cuando usted se encuentre con alguien, no evalúe a esa persona según lo que ve en su naturaleza. A nadie evaluamos según la carne. Cuando yo voy a la tienda y la persona me trata grosero, no lo evalúe según la carne. Piénselo de otra manera. Es increíble. En días pasados, y yo le he contado varias veces que no me pasa siempre, pero me volvió a pasar ese momento y me entristeció. Estaba pasando por uno aquí de los underpass, de los paseos de la avenida aquí en Redlands, y cuando pasé por debajo del Freeway 10, ahí había un hombre, un mendigo en esa esquina, e inmediatamente me vi una tristeza en el corazón. Normalmente no siempre me pasa, igual que nosotros a veces estoy con la mente llena de cosas y manejo, pero en ese momento mismo, ¿y sabe qué me vino a pensar? Esta palabra, es un hijo de Dios. Y si yo dejo de evaluar a esa persona según la carne y veo su contenido como ser humano, sigue siendo una creación de Dios de acuerdo a Génesis capítulo 6 y capítulo 3. Entonces, es tan poderoso lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Dice, no evalúes a nadie según la carne, ya no le conocemos así. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿y quiénes están en Cristo? ¿Y quiénes están en Cristo? A ver, amén. Si no, oramos de nuevo al final, gloria a Dios. Si alguno está en Cristo, dice aquí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero pastor, yo no me siento nuevo. No, yo te entiendo. Pero la Biblia dice que en el momento que viniste a Cristo, todo fue hecho nuevo. No todo se manifiesta de una vez, pero todo fue hecho nuevo. Porque eso es lo que dice su palabra. Ahora, toma tiempo manifestar, toma tiempo sanarnos de heridas profundas, toma tiempo de cambiar patrones mentales de acuerdo al libro de Romanos, cambiar nuestra manera de pensar para reinventar o rehacer nuestra manera de pensar. Ya me estoy reinventando palabras aquí. Entonces es tan importante verlo de esa manera. Versículo 18 dice, y todo esto proviene ¿de quién? Todo esto proviene de Dios. Así que eso es el plan de Dios, mis hermanos. No el mío, no el suyo, no del fulano. El plan de Dios es unir a su creación. El Padre Celestial quiere que sus hijos se reconcilien una vez más. El Padre Celestial, el Padre Perfecto desea una vez más unir a sus hijos. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Así que, escuche eso. Sus hijos, Adán y Eva, la creación, le es infiel al Padre Celestial. Y el Padre Celestial toma su propio Hijo Jesucristo y lo sacrifica con tal de unirse con el grupo de hijos desagradecidos. ¿Usted está entendiendo el amor de Dios? Eso es profundo. Y si lo pusiéramos en términos naturales, nuestra naturaleza no puede comprender eso. Yo honestamente hay cosas teológicas que yo digo, ¿cómo es posible? Es decir, como papá, yo no sacrificaría a uno de mis muchachos con tal de arreglar al otro, porque entonces estoy diciendo que uno es más favorito que el otro. Aunque todos entendemos internamente, siempre hay un favorito, ¿verdad? Dígale, yo fui el favorito, así que yo entiendo esa posición. Mi hermana me mata. Entonces es súper importante nosotros ver eso en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque Dios quiso unirnos. Pero hoy día, cuando Jesucristo une esa relación espiritual, hay una relación carnal que también Dios quiere unir.
Y hoy día yo he escuchado de muchas relaciones naturales que se han separado, enemistades naturales, y ese no es el corazón de Dios. Inclusive escuché visitando en esa semana la familia de mi esposa cómo ciertos hermanos, tíos de mi esposa se han peleado políticamente hablando. Y fue triste escucharlo, pero yo entiendo que está tensa la cosa, que la gente tiene sus opiniones, pero enemistarnos por cosas así, Dios nos está llamando a un nivel más profundo de madurez, a una aplicación de su palabra, a un nivel mayor. Y yo quiero invitarte a que aprendamos hoy día a arreglar las enemistades de nuestra vida para que no vivamos a ese nivel. Está conmigo hoy día. No estoy diciendo que vas a ser amigo de todo el mundo o que todo el mundo se va a solucionar contigo, no. Pero estoy hablando que hay un nivel profundo que la palabra de Dios nos llama a tener. Y ese nivel profundo viene de una enseñanza tan increíble. Escuche esto. Adán y Eva pecan, luego Dios les dice, ¿sabes qué? No pueden tener acceso al árbol de la vida. Si no, lo vamos a ver, dice la palabra de Dios, en Revelaciones en la eternidad. Así que Dios puso una separación, los echó fuera del jardín del Edén a vivir en la tierra. Y ellos entonces dijo, procréense, pero vas a tener dolor, tú vas a tener que trabajar, etcétera, etcétera. Tienen 2 hijos, Caín y Abel. Tienen 2 hijos. Esos 2 hijos, dice la palabra de Dios, que uno era granjero, otro era agricultor y trajeron sus sacrificios. Dios recibió el sacrificio de uno y no el sacrificio de otro. Y dice que Caín se entristeció de que Dios no recibió el regalo que lo había hecho, pero dice la palabra de Dios que no trajo lo mejor. Y eso es tan importante porque nos han enseñado a muchas veces con la mentalidad de pobreza que a Dios se le da limosna. Le estoy siendo franco, ¿verdad? Amén. Está calladito. El pastor vino duro hoy. Eso nos han enseñado. Eso es lo que yo sabía cuando era muchacho. No, trae la limosna. La enseñanza de la limosna no es para Dios. La limosna, de acuerdo a la palabra de Dios y las tradiciones, es para el necesitado. Así que uno trajo lo mejor de lo que poseía, el otro trajo algo que tenía. Dice que Dios lo vio y dice, ¿sabes qué? Voy a recibir uno y no al otro. Y Caín se disgusta por dentro. Escuche esto, porque nosotros lo hacemos también de la misma manera. Pero como Caín no puede disgustarse con Dios, se disgusta con su hermano. Y muchas veces en las familias se da eso. Como no le puedo pelear a la mujer, me desahogo con los muchachos. O como no le puedo pelear al hombre, pues estos llevan. ¿Está conmigo? Y eso es exactamente. Y Dios le dice a Caín, Caín, mira, yo recibí la ofrenda de Abel, pero puedo recibir la tuya. Y dice, el pecado está a la puerta. Le dice en el libro de Génesis, el pecado está a la puerta. Pero tú puedes dominarlo. ¡Wow! Dios le dice a Caín, ahora mismo, Caín, siento tu disgusto, siento que estás disgustado porque no te traté como traté a Abel, entiendo, pero déjame decirte que lo que sientes por dentro, tú puedes dominarlo. No tienes que entregarte a eso. Pero dice la palabra de Dios que Caín dijo, forget it, y arremetió contra su hermano y lo mató. Y creó una enemistad aún más profundo por medio del pecado. Y eso es lo importante nosotros entender por qué necesitamos a Dios en nuestras vidas. Para que Él nos ayude a caminar en esta sociedad y en esta vida donde vamos a ser ofendidos. Donde cosas nos van a pasar y vamos a mirar a Dios, Dios, ¿cómo va a ser? Donde vamos a mirar al fulano y decir, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué aquel fulano hace aquello? ¿Está conmigo? Pero Dios nos dice, lo que sientes por dentro, puedes dominarlo. 5, amén. Los demás, no salga aquí a darle palo a nadie, ¿ok? Segunda de Corintios 5, versículos 19 y 20, Pablo continúa hablando. Y dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a todos. Blanco, negro, rosados, amarillos, habla inglés, francés, cualquier dialecto, indígena, no indígena, al mundo estaba reconciliando. Al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que Pablo dice, eso es lo que Cristo espera de aquellos que somos cristianos. Que Dios no nos tomó en contra el pecado que cometemos,
Y a pesar de que nosotros cometemos errores, nos da a nosotros la oportunidad de tener la palabra de reconciliación. De ser aquellos que podemos decir las cosas que van a unificar y no separar. Y en este Día del Padre, yo creo que este mensaje es tan importante. Porque muchos padres se han separado de sus familias o han separado sus relaciones. Y ahora necesitamos una palabra de reconciliación para volver a unificar las cosas en la vida. Versículo 20, así que somos embajadores. Diga conmigo, embajadores. Si usted no sabe lo que es un embajador es un representante de un país en territorio ajeno. Y literalmente una embajada es un pedazo de su país y de su gobierno en otro país. Es decir, que si la embajada de México es atacada aquí en Estados Unidos, es lo mismo que si hubiesen atacado al país o a la República o a los Estados Unidos de México. Igual. Y Pablo nos dice, usted y yo somos embajadores celestiales aquí en la tierra. Donde usted entró, mi hermano, entró el reino de los cielos. Donde usted entró la presencia de Dios. Y al menos que nos veamos con esa mentalidad, entonces caminan, bueno, no, es que usted no sabe, pastor, y bueno, es que tengo un dialectico, y que la gente no me entiende, andamos todos tirados. No, póngase, sabe qué, erguido, y sepa que usted está caminando con Dios, que hay algo, que Dios le ha dado una posición importante en su vida, amén. Den un aplauso a Dios por ello. Quédalo de esa manera. Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo está diciendo, estoy de rodillas diciéndote, arregla tu vida con Dios. Arregla tu enemistad con Dios. Hermano, es una palabra profundísima lo que Dios nos está invitando a hacer, porque hay mucha gente que vive por años en enemistades con Dios y con la gente, sin necesidad de tenerlo así. Primera de Juan 3:16 nos reta un poquito más. Dice así, en esto conocemos lo que es amor. Así que Juan nos da una definición de amor. Si no conoce quién es Juan, Juan es el escritor del libro de Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, el escritor del libro de Primera, Segunda, Tercera de Juan, lo que le llamaban el apóstol cercano de Dios, el que estuvo ahí cuando fue crucificado, el único que se apareció, el que estaba al lado de María, cuando Jesús dijo, aquí está tu madre y madre aquí tu hijo. Ese es Juan, ese es Juan. Y Juan nos dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Todo eso lo entendemos. Y ahora Juan dice eso. Así que también nosotros debemos entregar la vida por los que me caen bien. ¿Por quién? No, pasó, es que hay hermanito que no estoy listo para ese reto, amén. Nos retan versículos como eso. Yo tengo dos cosas para usted hoy día. ¿Cómo arreglar la enemistad con mi prójimo? ¿Cómo arreglar la enemistad con mi prójimo? Para yo poder vivir ese versículo, ¿cómo arreglo yo una enemistad con mi prójimo? Ya sea con un familiar, ya sea con un amigo, ya sea con alguien dentro de la iglesia. ¿Cómo veo la vida? No con los ojos carnales, sino con los ojos de Dios. ¿Cómo veo la vida? Y lo primero que debo hacer eso para arreglar una enemistad es honrar tus relaciones. Honrar tus relaciones. Es lo primero que debes hacer. Es tener honra en tus relaciones. Si no tienes honra en tus relaciones, olvídate de eso, nunca va a funcionar. ¿Y qué es honra? Honra es la manera de preferir a la otra persona o dar valor a lo que ellos representan. Repito, honra es preferir a la otra persona o dar valor a los que ellos representan. Y cuando usted y yo damos eso, cambiamos totalmente el nivel de lo que estamos haciendo. Hay una honra que entregamos debido a lo que ellos son o hacen. Y déjeme decirle, hermano, que a veces es difícil. Y yo fui hace un tiempo, cuando estuve cambiando a la nueva licencia de manejar, y fui al DMV, lo cual siempre es una experiencia bien. Todo el que he tenido que ir al departamento de vehículos de motor, tú sabes, es difícil trabajar en áreas de gobierno. Y mis hermanos que trabajan en oficinas de gobierno saben cómo es la cosa. Hay que vestirse de Dios y de todo lo demás, porque ahí la gente entra a pelear.
Es decir, no va con la carita buena, entra con mal humor a ver a quién agarran al medio, ¿verdad? Mi hermano Carlos dice amén. Pero ya usted sabe. Así que voy al departamento de vehículos de motor y cuando voy a sacar y la señora está pero aburridísima. Y yo, bueno, señor, ya sí fue verdad. Y dije, ¿me puedo poner a pelear o sabe qué? Comencé, ella me hablaba mal y yo le hablaba de lo más bien posible. No, porque tú dices, ay, pero mire que no. Y ella me decía algo y se lo repetía de lo más dulce posible. Cuando usted vino a ver, la señora estaba toda tranquila. Ay, pero mira, se te olvidó eso. Pero no te preocupes, déjame ir a hablar al fulanito. Y la señora me trató súper bien de repente, pero me tomó un rato y me tomó no evaluarla por la carne, sino evaluarla por el espíritu. Yo no sé lo que le pasó a esa señora. Yo no sé si el que vino antes de mí le dijo 2 o 3 cosas malas y ahora ella está aburrida que tuvo que ver. Así que yo me voy a calmar y voy a devolver otra cosa. Voy a devolver otra cosa. No le digo que lo hago todo el tiempo, ¿verdad? Para no hacerme el angelito ahora aquí, delante de ustedes. Pero la mayoría de las veces hago lo posible, ¿verdad? De devolver bien por mal, por decirlo así. Y cuando hacemos eso, algo increíble sucede, porque la honra es dar valor a la persona por su posición, por lo que sí es tan importante nosotros hacer eso. Cuando yo doy valor, algo increíble sucede. Cuando yo no veo a la persona menos, hay una transición. Y hay momentos en que no funciona, momentos en que yo soy cooperador y la persona como quiera, sigue aburrida, sigue difícil y bueno, le vamos a dar para adelante. Pero si delante de Dios yo hice lo que tenía que hacer, algo increíble sucede. ¿Está conmigo hoy día? Y para yo arreglar una enemistad necesito dar honra a la posición. Noé tenía 3 hijos en realidad. Y cuando el arca ya descendió, cuando todos volvieron, vino la multiplicación y Noé, dice la palabra de Dios, mire lo que sucede con Noé. Luego que pasó el diluvio, dice así, versículo 20 de Génesis 9, dice, Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día, Génesis 9:21, un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Así que Noé hace varias cosas mal. Número 1, se embriaga, lo cual la Biblia dice que el embriagamiento no es de Dios y no debería ser. Número 2, se desnuda, pero todavía está dentro de su casa y en su habitación, por decirlo así. Así que el hombre está fuera de su mente normal. Estamos hablando de que Noé ha cometido un error. No estamos defendiendo a Noé, ni la Biblia defiende a Noé. Pero mire lo que sucede, la diferencia. Versículo 22, Cam, que es el padre de Canaán, vino a su padre desnudo, es decir, abrió la habitación y vio a su papá desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Ahora, bíblicamente, la palabra no fue simplemente decirlo, el don está desnudo y se emborrachó. La palabra es, se burló con sus hermanos de su papá. Se burló con sus hermanos de su papá. Pongo una nota ahí, todos los que estás viendo por tu casa aquí mentalmente, pongo una nota porque le voy a decir por qué. Versículo 23, entonces Sem y Jafé tomaron un manto y se lo echaron sobre los hombros caminando hacia atrás. Así que Sem y Jafé agarraron algo porque la Biblia había enseñado que no se podía ver a alguien desnudo. Así que ellos, en honor por no ver la desnudez de sus padres, dice que agarraron el manto y caminaron hacia atrás de espalda para no ver a su papá. Y como su papá estaba borracho, dormido y desnudo, y le echaron una cobija arriba sin verlo. Uno lo ve y le hace burla. Los otros ni siquiera lo ven, escuchan lo que pasó y cubren a su padre. Y dice aquí, cubrieron la desnudez de su padre, como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Si usted sigue leyendo, dice que cuando Noé se enteró, dijo una maldición sobre Cam. Y le dijo, tus hijos, los hijos de Canaán, serán sirvientes de tus hermanos. Y de ahí en adelante, la tierra de Canaán fue la tierra de los israelitas. Y Canaán siempre fue un pueblo difícil y subserviente de los israelitas. Simplemente porque Cam no se dio cuenta que su error de no honrar a su padre trajo un problema generacional. Mis hermanos, hay gente que ha traído eso sobre su familia, que ha traído una desconexión generacional profunda porque no se han honrado, se han burlado. Y déjame decirte algo, si tú tienes un amigo y tu amigo no puede esperar contarle el chisme tuyo a otro, no es amigo. Proverbios 17:9. Déjeme darle un versículo porque no me cree todavía. El que cubre la falta busca la amistad, mas el que la divulga aparta al amigo.
El que cubre la falta busca la amistad, mas el que divulga aparta al amigo. Entonces, pastor, ¿pero cómo va a ser? Si un amigo hace un error o si está haciendo algo malo, no puede, háblese con el amigo. Y ese es mi punto número 2. Mi punto número 2 es que debemos tomar los pasos para la reconciliación. Número 1, honrar la amistad. Número 2, tomar los pasos para la reconciliación. No digo que ustedes van a ser amigos si sucede, pero la Biblia nos da un patrón de cómo resolver estas situaciones y cómo nosotros podemos tomar pasos para hacer esto. Porque, mis hermanos, es tan crucial poder tener esa conversación con alguien. Le cuento, no es un secreto, pero nuestro pastor general, Pastor Dan, su padre falleció el 14 de abril y fue repentino. Yo sé que nuestro pastor Dan ha continuado dirigiendo la iglesia y creo que en esos días va de vacaciones y deseo que el hombre esté de vacaciones y pueda, tú sabes, llorar por su padre y poder procesarlo porque sucedió en medio de la crisis y no pudieron ni siquiera enterrarlo a tiempo, etcétera, etcétera. Pero algo que yo aprendí con ellos es que qué difícil es no haber dicho tus últimas palabras a alguien. Qué difícil es tener un paquete de remordimiento y no poder hablar con alguien. Y esa experiencia me mostró, ¿sabes qué? Si hay que hablarlo, háblalo. Si hay que decirlo, díselo. ¿Está conmigo? Porque es importante. Mateo 18, Jesús hablando acerca de cómo poder resolver una relación. Ya casi estamos terminando hoy día. Dice así, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, es decir, si alguien te ofende, si alguien hace algo en tu vida, si alguien te pidió prestado dinero y no te paga y luego tú ves en Facebook que se fueron a Cancún. Mira cuánto les pasó aquí, Gloria, ya me di cuenta, ¿verdad? Usted también ahí online. Entonces, si eso te sucede, si alguien te ofende o peca en contra tuya de esa manera y de repente estando tú y él, ¿cuál es esa palabra? Solos. Tú y él solos. Solos. Las redes sociales no es estar solo. Tú y él solos, hablando. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, si ustedes hablan y la persona dice, oye, es verdad, no lo vi de esa manera, disculpa, o mira, pienso esto, aquello. Te ganaste a tu hermano, ahí quedó la cosa. Una vez más, eso no significa que van a ser los mejores compadres, que todo vuelve a la normalidad. Yo tengo amistades que he resuelto la enemistad, pero nunca volvimos a hacer lo que fuimos antes del problema. ¿Está conmigo? Pero si lo veo, no lo veo y digo, oye, está el fulano por el pasillo, a ver que no me vaya a ver. No, si lo veo, hey, ¿cómo estás, mi hermano? Te bendiga, qué bueno verte. ¿Entiende la diferencia? Versículo 16, mas si no te oyeres, es decir, si tú vas a una persona y tú le hablas, mira, hey, esto pasó, y dices, tú estás loca, yo no quiero saber de eso, no, el problema es tuyo, y etcétera. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que de boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, si él no te oyere, tráete a alguien que conoce de la situación, de tu confianza, que saben y traten de hablarlo juntos. Por eso cuando hablamos de consejería pastoral o de consejería con líderes, estamos hablando de traer a alguien neutral a la situación que pueda tratar de resolverla. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y dice así lo siguiente, y si no te oyere, a 2 o 3 sea todo establecido. Eso es tan importante en cada área cuando se habla acerca de un líder dentro de la iglesia o con algo, siempre debe haber una afirmación de 2 o 3, porque cualquiera puede hacer una acusación hoy día de cualquier cosa, digamos. ¿Está conmigo? Hoy día de todo sucede. Y es por eso que la palabra de Dios, inclusive el sistema legal, requiere testigos. Hey, ¿qué está pasando? Necesitamos un apoyo de lo que está sucediendo en lo que hablamos. Versículo 17. Si no los oyeres, es decir, si la persona ni te oyó a ti solamente, ni te oyó cuando le hablaste con los testigos, si no te oyere, dile a la iglesia. Voy a explicar ese versículo un poco más. Aquellos que han sido cristianos por muchos años tal vez han escuchado esto. Si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Uy, qué versículo más pesadito ese. ¿Sabe lo que la Biblia está diciendo? Para nosotros entre los cristianos, una vez más, estas reglas tal vez no se aplican, aunque son buenas en un mundo social en que no es cristiano. Y a veces queremos que la gente que no está caminando con Cristo responda como si fuera cristiano. Yo no sé por qué la gente se ofende con eso. Mira cómo están ahí bailando esa gente y que no son cristianos. Déjalo, esa es su vida. Mira cómo está diciendo el fulano. Esa es su manera de ver la sociedad. Ahora, si vinimos a Cristo y estamos haciendo y poniendo y diciendo toda esta cuestión, hay problemas.
Gracias por el amén, Dios le bendiga. ¿Está conmigo? Entonces dice la palabra de Dios, si no te oyó, háblalo con la iglesia. Ahora, las iglesias en aquel entonces eran más pequeñas. Cuando habla de la iglesia, habla de la comunidad de reunión. Y la Biblia no lo hace para ofender o dañar a la persona. La Biblia lo hace, escuche eso, porque Pablo se refiere a eso en 2 ocasiones, tanto en Corintios como en el libro de Tesalonicenses e inclusive en el libro de Timoteo también. Pablo habla acerca exactamente de esa situación. Él dice lo siguiente, échanlo, no se junten con ellos para que sientan la vergüenza de lo que está sucediendo. Con el deseo de que la persona se arrepienta, no con el deseo de echarlo fuera. En muchas iglesias echamos a la gente fuera como si nada. Lo descartamos de una vez. Y la Biblia no habla acerca de eso, pero la Biblia sí habla acerca de confrontar para que la gente sienta la vergüenza del pecado. Porque es la única manera muchas veces que cambiamos. ¿Ha escuchado esa frase? Hay que tocar ¿qué? No, pero dígalo como bien. ¿Hay que tocar cómo? Fondo. Muchas veces lo decimos, a la gente tiene que tocar, déjalo que toque fondo, entonces se arrepentirá. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. ¿Y cómo lo hace Dios? Dios remueve su mano de protección y bendición. Yo conozco amigos cristianos que Dios los protegió de muchas cosas, no cogieron cabeza, Dios levantó su mano y cuando usted viene a ver, la vida se volvió un desastre. Ay, ¿por qué me está pasando eso? Y mira, y que yo, y que lo otro. Le digo, pero observa tu vida. Lo vemos en David. Una vez más, esto es una lección grandísima. Que la palabra habla, pero Dios quiere que usted y yo corrijamos las enemistades en nuestra vida, que dejemos de ver las cosas de una manera tan distanciadas. Mucha gente en la iglesia se pelea por cosas que no tienen sentido cuando la palabra de Dios nos da una manera de arreglarlo. ¿Por qué? Y ese es mi último versículo por hoy. ¿Por qué? Porque cuando hay reconciliación en tu vida, también habrá poder y unidad. Cuando hay reconciliación en tu vida, también va a haber poder en la unidad. Jesucristo ahí mismo termina hablando y dice lo siguiente, versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Jesucristo dice, escucha, si tú resuelves su situación, si tú arreglas su enemistad, si 2 o 3 de ustedes están en unidad, el Padre que está en el cielo escucha tu oración y lo que estás pidiendo en ese día. Y eso es algo tan poderoso saberlo, porque cuando oramos en unidad como iglesia, cuando oramos en unidad como matrimonio, cuando oramos en unidad con un amigo, algo poderosísimo sucede de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y yo quiero animarte hoy día que no pongas a un lado esas cosas, sino que busque la manera de poder unir y reparar las enemistades, porque es algo bíblico. Versículo 20 dice así, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Todo este contexto no es solamente la oración. El contexto de este versículo era reparando las enemistades con el hermano. Cristo dice, cuando ustedes están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Ahí yo estoy. ¿Usted se imagina que Dios se revelara en medio nuestro y pudiera revelar cómo nos sentimos acerca de alguien con que estamos orando? Como serio el mensaje. ¿Por qué? Porque al menos que yo repare las enemistades en mi vida, voy a vivir una vida muy desunida de lo que Dios quiere en mi corazón. Muy desunida de lo que Dios quiere en mi hogar. Y eso es tan importante que usted y yo lo hagamos. Nosotros lo practicamos con nuestros hijos todo el tiempo. Y ellos no se pelean mucho, pero cuando se pelean, ¿sabe qué? Esto hay que resolverlo inmediatamente, porque bajo nuestro hogar es importante. Yo les soy honesto, recién casado yo era terrible. Me disgustaba con mi esposa y pasábamos 2, 3, 4 días sin hablarnos en la misma casa. Amén. Ya lo resuelto de días a horas. Gloria a Dios. Un par de horas, un cafecito en el Starbucks y adelante. Pero al principio yo recién casado no sabía de esta cuestión. Me peleaba con la señora. No, usted 4 días aburrido metido en una casa. Eso es horrible. Si no hubiese dado el coronavirus en aquel entonces, estuviéramos presos ya para esta hora. Pero aprendimos a resolver las diferencias y a trabajarlo. Ahí mismo donde estábamos a orar en ese día. Cierre sus ojos. Y dile, Dios, háblame. Dios, háblame. Dios, ¿qué enemistad he permitido en mi vida que me separe de ti? Me separe de una unidad contigo.
¿Qué cosa he permitido que me aleje de ti en ese día? Deja que Él te hable. Deja que Él te trate en esta hora. Si Él está contigo en este momento, dile: Señor, háblame. Tal vez te has enemistado con Dios. Ahí mismo, desde tu hogar también, si está bien, tal vez has dicho: Dios, esas cosas me han pasado y me he enemistado contigo porque creí que ibas a hacer X o lo siguiente y no lo has hecho. Tal vez es tiempo de arreglar una enemistad con Dios en tu corazón. ¿Qué tal si es algo que sucedió hace mucho tiempo, inclusive con un padre o una madre, y simplemente no has podido perdonar o dejar ir esa dureza que se ha puesto, esa callosidad que se ha puesto en tu corazón emocionalmente? Tal vez es tiempo de decir: Dios, ayúdame, te lo entrego hoy. O tal vez tú no eres el del problema, pero sabe que dos de tus amigos tal vez están enemistados. Dios está hablando diciendo: hey, dale un consejo a esta gente, dale un consejo, háblale, dile lo que está en tu corazón, ayúdalos a reparar esta relación. Tal vez esa es tu posición en este día. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro que tu voz nos dirija en ese día y que toda persona que haya escuchado este mensaje, lo que tú nos estás enseñando hoy, que bíblicamente debemos reparar las enemistades de nuestra vida. Hoy yo te pido que tú le enseñes y nos enseñes a cada uno de nosotros cómo reparar estas divisiones, para que haya unidad y poder en nuestra oración, para que haya unidad y poder en nuestras iglesias, para que haya unidad y poder en nuestros hogares, Señor. Yo te pido hoy que tú puedas ayudarnos a resolver esas diferencias para caminar en ti en estos días, Señor. Padre, como hemos sido separados físicamente por esta enfermedad que afecta globalmente, hoy yo te pido que espiritualmente no nos permitamos separarnos, Señor, sino que nos unamos 2 o 3 en tu nombre, porque tú estás en medio de ello, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso a su Dios en ese día. Gracias, Señor. Amén.